Bueno, estimados alumnos, nos volvemos a encontrar para seguir el avance de esta unidad. Como ustedes recordarán, ya hemos trabajado nosotros sobre el patrimonio. Hemos trabajado bien lo que son los caracteres y la composición. Eso fue lo último que hablamos. Para recordar un poquito, el patrimonio va a estar compuesto por esta clasificación también que nosotros hacíamos en cuanto a los derechos subjetivos y los derechos patrimoniales. ¿Sí? Ahí vamos a tener los derechos personales, que son la facultad que tiene el acreedor de exigir una conducta de su deudor, es decir, la existencia de una relación jurídica entre dos o más personas, donde va a haber digamos, una prestación de por medio. ¿Sí? Ya sea de dar suma de dinero, de hacer. Bien, con toda la clasificación de obligaciones ustedes lo pueden trabajar muy fácilmente. Después vamos a tener los derechos reales, una clasificación en cuanto es el poder que tiene una persona sobre una cosa. ¿Sí? Y la tercera composición también vamos a tener los derechos intelectuales. ¿Sí? Esta obra de carácter artístico, literario, musical, científico, que tiene digamos, el derecho de explotarla y también de disponer de ella autorizando la publicación, el usufructo. El mismo digamos, estos derechos intelectuales se publican y se registran en un registro que es la Dirección Nacional de Derechos del Autor. Sí, ahí es donde van a registrarse las obras literarias y científicas. En el Instituto Nacional de Propiedad Industrial se van a publicar o se van a registrar lo que son las marcas, patentes, diseños, modelos. ¿Sí? Por otro lado, hay algunos autores que le dan, digamos, dentro de la clasificación, incorporan las deudas. Este, Serían aquellas deudas de la persona también van a integrar su patrimonio. No obstante, yo creo que dentro de los derechos personales o creditorios también estarían las deudas, porque ahí tenemos la situación del acreedor y del deudor. No es que están de acuerdo con esta clasificación de sumar a las deudas por afuera de los derechos patrimoniales. También hay otros, ahí también vamos a tener que tener en cuenta que dentro del patrimonio también vamos a tener todos los derechos, como el Código Civil Comercial, ¿sí? Entonces hay como una gran ampliación en cuanto a lo que nosotros vamos a considerar como derechos que van a estar dentro del patrimonio. También con los derechos de incidencia colectiva, que ya los hemos trabajado en la clase anterior, que van a estar dentro del patrimonio, obviamente, pero no dentro del patrimonio de disposición individual. Los anteriores habíamos visto que se podían disponer individualmente y podemos, digamos, defenderlos en juicio o reclamarlos en juicio individualmente. Los derechos de incidencia colectiva no sé, uno individualmente no puede reclamarlos dentro de lo que es un proceso judicial. Bueno, y vamos a empezar a trabajar lo que vendría a ser nuestra última parte de la bolilla. Esta última parte de la unidad es bastante interesante y ya empezamos con una faz dinámica de lo que habíamos empezado a hablar nosotros en cuanto a el patrimonio como garantía común de los acreedores. ¿Sí? Este es el punto 4, es la última parte de la unidad. Básicamente, eh, si ustedes trabajan con Jambías, dependiendo el texto que tengan, el patrimonio como prenda común de los acreedores no estaba previsto o no, sí, si bien estaba previsto no estaba inscrito dentro de lo que es el Código Civil de Belisario. ¿Qué quiere decir que no estaba escrito? No estaba expresado de esta manera, pero sí era un instituto de derecho privado que se aplicaba en base a la misma concepción del patrimonio, es decir, que son estos bienes que integran, digamos, la misma, como atributo de la persona, su patrimonio. ¿Sí? La regla derivaba del, por ejemplo, el 505 en el inciso 3, que establecía el efecto de las obligaciones, la posibilidad del acreedor de obtener del patrimonio las indemnizaciones. El 3474 también lo establecía y disponía que la partición de los bienes debía separarse lo que se resultaba necesario para las deudas del difunto y después el resto digamos, se distribuía.
Esto demostrará la plena vigencia de la regla de la afectación del patrimonio en cuanto a, digamos, a los derechos obligacionales. El Código Civil Comercial ha innovado y expresamente ha dispuesto este principio de la prenda común de los acreedores en el artículo 242, donde nos dice que todos los bienes del deudor van a estar afectados al cumplimiento de las obligaciones y constituyen la garantía común de los acreedores, con excepción de aquellos que en este código leyes especiales declaran inembargables e inejecutables. Los patrimonios especiales autorizados por la ley solo tienen la garantía de los bienes que lo integran. Acá nosotros vamos a tener tres principios, o digamos un principio general, que es que el patrimonio va a ser el objeto por el cual los acreedores van a buscar la ejecución de sus deudas cuando no sean cumplidas. Asimismo, plantea el código que puede haber excepciones donde está este patrimonio que sea declarado inembargable o inejecutable, ¿sí? Esos bienes excluidos que les dice el UNIDA. Y después, en la última parte, nos habla de los patrimonios especiales autorizados por la ley. Estos patrimonios especiales ustedes los van a trabajar bien o más en profundidad cuando vean contratos. Por ejemplo, el contrato del fideicomiso es un contrato donde se establece un patrimonio especial para determinados negocios públicos. Ahí nosotros vamos a tener un punto que vamos a trabajar en cuanto a los bienes excluidos de la garantía común. Responden esta exclusión de determinados bienes a determinadas situaciones que el legislador ha previsto que hay un interés superior en cuanto a la ejecución de los bienes. Y acá vamos a tener, por ejemplo, la garantía de la vivienda. Nosotros cuando trabajábamos la garantía de la vivienda en el Código Civil, veíamos el bien de familia, que eso estaba en una ley particular. Hoy el Código Civil Comercial lo ha incorporado como la garantía de la vivienda única y común. ¿Qué es lo que hace este principio? Este principio nosotros vamos a tener toda la masa de los bienes, quizás les hago un grafiquito para que ustedes puedan mentalizárselo, lo hacemos casi siempre en clase. En realidad lo pueden hacer en sus cuadernos, es muy simple. Ustedes van a dibujar una masa donde van a poner derechos patrimoniales, pongan derechos personales, derechos intelectuales, derechos reales. Dentro de esa masa van a hacer una pequeña división que la van a rayar y van a decir bienes que están excluidos de la garantía común. Estos bienes de la garantía común responden a una noción de orden público muchas veces, por ejemplo la dignidad de la persona. Y ahí es donde está la vivienda única y familiar. Este es un sistema de protección que ha establecido el Código Civil y Comercial, donde la vivienda se excluye de estos bienes que van a estar sujetos a la ejecución. Asimismo, también hay algunos otros ejemplos, como ser, los bienes que se utilizan para que la persona subsista, ¿sí? Dentro vamos a tener el inmueble y a su vez vamos a tener el ajuar, muchas veces se nombra de esta manera. ¿Qué es el ajuar? Serían los bienes únicos y necesarios que tiene la persona, como por ejemplo la heladera, la cocina, los utensilios, la mesa y las sillas, ¿sí? Las camas, donde guardar la ropa. Esos son bienes que constituyen el ajuar mínimo de una persona, ¿sí? Ahora bien, podríamos empezar a discutir, bueno, en qué sentido, si hay un sentido cualitativo o cuantitativo en cuanto a los bienes, porque si nosotros vemos que el juego de comedor está bañado en oro, es un bien suntuario, entonces esos bienes se podrían reemplazar por otros de menor valor, y sí, definitivamente sí, porque la protección tiene que ver con la dignidad de la persona, no con, mantener determinada suntuosidad en el ejercicio del derecho, mientras se perjudiquen los acreedores, ¿sí? Dentro de eso tenemos que tener bien en cuenta. También hay que tener en cuenta que los bienes que entren dentro de lo que es la exclusión de la vivienda tienen que estar inscritos como tales, como bien de familia, ¿sí? También pueden ser bienes que hayan sido afectados al comercio. Lo que tenemos que tener en cuenta, y es bien importante, que solamente va a poder ser un bien el excluido como la vivienda, ¿sí? Bien, en el siguiente punto nosotros tenemos la noción de insolvencia y de cesación de pagos. Bien, cuando hablamos nosotros de la noción de insolvencia y cesación de pagos, tiene que ver con esta cuestión que habíamos hablado al principio cuando referíamos al patrimonio como un conjunto de activos y de pasivos.
¿sí? Los activos son todos esos bienes que posee el sujeto y los pasivos son todas las deudas que tiene que pagar, ¿sí? Los activos serían positivos y los pasivos negativos, ¿sí? La noción de insolvencia tiene que ver con que el activo se ha disminuido de tal manera que no puede cubrir el pasivo, ¿sí? Para tener en cuenta la cesación de pagos, tenemos que a esa noción de activo y de pasivo sumarle a lo que son los activos líquidos y los activos ilíquidos. Los activos ilíquidos tienen que ver con aquellos activos que no son sumas de dinero, es decir, que no es dinero que pueda. Es decir, nosotros vamos a tener un activo líquido e ilíquido. Líquido es el dinero en efectivo que nosotros podemos utilizar para cancelar, e ilíquido serían aquellos bienes que conforman ese activo pero que no se transforman rápidamente en dinero, ¿sí? Una casa, un auto, que hay que venderlo para tener los bienes necesarios para aplicarlos a las deudas. Y ahí es donde entra la cesación de pago. ¿Qué quiere decir la cesación de pago? Yo no tengo el activo líquido suficiente para hacer o para cumplir mis obligaciones, para pagar esas deudas que tengo, ¿sí? No tengo el dinero para pagar la deuda. En ese sentido, el líquido o el ilíquido tiene real importancia porque nosotros podríamos llegar a tener activo y líquido para cumplir esas obligaciones, para el pago de las deudas. Pero en ese mismo instante en que se vence la deuda y hay que pagarla, no lo tengo. Entonces debo realizar una operación. Esa es cesación de pagos en cambio de la insolvencia. En la insolvencia no hay activo suficiente para afrontar el pasivo, ¿sí? Esa sería, digamos, una de las cuestiones que hay que tener en cuenta para que nosotros veamos cuáles son las consecuencias jurídicas. Y las consecuencias jurídicas es esta cuestión de la ejecución individual o ejecución colectiva. A ver, la ejecución individual por lo común es el modo de hacer efectiva la garantía mediante una ejecución sobre determinado bien, ¿sí? Y determinado acreedor. Es decir, el acreedor va a perseguir un bien para poder cobrarse, ¿sí? Cuando el deudor, digamos, se encuentra en cesación de pagos, digamos, en este estado de insuficiencia patrimonial proyectado en el tiempo, la ley prevé un procedimiento de ejecución colectiva o concurso que posibilita bien la recuperación patrimonial del deudor mediante el acuerdo con los acreedores para que le den unas facilidades de pago. Eso es el concurso preventivo. Es como si nosotros no podemos pagar y les pedimos a los acreedores vía judicial, lleguemos a un acuerdo para que yo les pueda pagar, no en el plazo que hemos establecido, pero sí yo le pueda pagar, ¿sí? Digamos, en ese caso sería el procedimiento de digamos, el concurso preventivo. Ahora, si no se llega a un acuerdo y hay que liquidar el patrimonio para que todos cobren una parte por lo menos, eso se llama quiebre, ¿sí? Dentro del proceso concursal. Esto es un proceso judicial, chicos. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros llevamos el pedido al juez como acreedores o deudores y le decimos, estamos en cesación de pago, le demostramos que no podemos pagar y queremos un concurso preventivo, ¿sí? El concurso preventivo se verifica los créditos, que quiere decir se controlan las deudas que tiene cada uno y se va a determinar qué se puede hacer, ¿sí? Se trata de llegar a un acuerdo con los acreedores para que cada uno pueda percibir por lo menos una parte y por ejemplo, una quita. Ahora, la quiebra es cuando no llegamos a un acuerdo y hay que cobrar el total de los bienes. El 243 les dice, si se trata de los bienes de los particulares afectados directamente a la prestación de servicios públicos, el poder de agresión de los acreedores no puede perjudicar la prestación de servicios. ¿Qué quiere decir esto? Acá hay un pequeño límite donde los servicios públicos, como tienen un principio en el orden público y en la prestación para todos los sujetos, nos implica un pequeño límite. Y ese límite es que no va a poder ser perjudicado por una agresión en términos judiciales, es decir, una ejecución de los acreedores sobre el particular, ¿sí? Es una necesidad de privilegiar, digamos, el interés público sobre la satisfacción del servicio público para los particulares sobre los intereses de los acreedores, ¿sí?
La Corte Suprema de Justicia, les van a decir varios autores, se ha expedido declarando esta inembargabilidad porque había riesgos sobre determinados bienes afectados a los servicios públicos que querían, digamos, los acreedores agredir. Por ejemplo, ejecutar una ambulancia. La ambulancia está excluida, ¿sí? Con respecto a las medidas precautorias que tenemos nosotros acá en la unidad, en realidad tenemos antes, perdón. Las medidas precautorias, tenemos distintas clases de créditos. Las distintas clases de créditos nosotros tenemos y van a encontrar ahí dentro de sus manuales de Janvier una explicación bastante larga, y en muchos autores también van a encontrarlos. ¿Qué son las distintas clases de créditos? Son, digamos, las clasificaciones que le ha dado la normativa y la preponderancia que tiene cada uno de los créditos sobre los bienes del deudor, ¿sí? Con respecto a estas distintas clases de créditos, nosotros vamos a tener créditos que son comunes, que quiere decir que no van a tener un privilegio, y créditos privilegiados, que quiere decir que los créditos comunes va a responder, o quirografarios también se llaman, van a responder con todo el patrimonio y van todos juntos a cobrar. Es decir, no hay un orden sobre ellos que le dé mejor derecho a alguno para cobrar sobre los bienes, y cada uno cobrará en proporción a su deuda, ¿sí? Y en proporción a lo que quede en el patrimonio. En cambio, los privilegios que son establecidos por la ley son los que primero cobran, ¿sí? Un ejemplo bien fácil para que ustedes se acuerden sobre créditos privilegiados son los créditos hipotecarios, porque caen sobre un bien específico, que es un bien que se ha hipotecado, un bien inmueble que se ha hipotecado por una deuda, ¿sí? En ese caso tienen un privilegio que siempre va a estar establecido por la ley para cobrar antes de los acreedores quirografarios, que son los acreedores comunes, ¿sí? Eso deben entenderlo. En cuanto a por qué, porque es necesario primero satisfacer a los privilegios para después satisfacer los quirografarios. Como que los créditos comunes o quirografarios son los que llegan al último, al pago. Tienen que esperar que se satisfagan los privilegios para recién poder cobrar ellos, ¿sí? Eso en cuanto a las distintas clases de créditos. Después tenemos acciones patrimoniales, subrogatoria, revocatoria, fraude paulana, la de simulación, otras acciones a la ejecución, medidas preventivas y ejecutivas. Este tema, chicos, son cuestiones de cómo nosotros vamos a llevar adelante diferentes acciones judiciales sobre el patrimonio del deudor, es decir, acciones que tienen como principal, digamos, objetivo que ese patrimonio no se vea disminuido, ¿sí? Vamos a tener acciones que son netamente procesales, como el embargo, la inhibición, y acciones que son netamente no procesales, sino dentro del código de fondo, que es dentro del Código Civil y Comercial, ¿sí? En esta parte nosotros, de todas maneras, estas acciones las volvemos a ver. Nosotros vamos a actuar, y me falta la acción directa también dentro de lo que es este desarrollo, digamos, de la unidad. La acción subrogatoria y la acción directa son acciones que tienen que ver cuando va a responder el deudor de mi deudor, ¿sí? Aquí nosotros tenemos tres principales actores, ¿sí? Donde vamos a tener una primera relación jurídica donde hay un acreedor y un deudor, ¿sí? Vamos a hablar como un acreedor A y un deudor A. Esa es la primera relación jurídica. Y después viene otra relación jurídica donde el acreedor A se ha transformado en deudor de otro acreedor. Esa es la relación B. Sin embargo, en esta relación B, el acreedor B tiene un título que se le ha vencido antes, ¿sí? La acción subrogatoria lo que permite es que este acreedor de la relación B le pida
al deudor de la relación A que le pague a su acreedor A de la relación A, es decir, que cumpla su obligación para que el deudor A, el deudor de B, o sea, el acreedor que en la segunda relación es deudor, vea inyectado dinero en su patrimonio, ¿sí? En ese caso, el deudor en la relación A le va a pagar a su acreedor y va a darle bienes que van a fortalecer ese patrimonio, para que el acreedor de la relación B pueda cobrarse de este patrimonio. Se los voy a hacer con marcadores, que va a ser mucho más. Yo voy a tener una relación jurídica entre estos dos marcadores, si no son personas, ¿sí? Tengan en cuenta que son personas. El rojo va a ser el deudor, ¿sí? Y el azul va a ser su acreedor, ¿sí? Le tiene que pagar. De esta relación vamos a tener al marcador negro, que este va a ser acreedor de el azul, ¿sí? En este sentido, el azul le tiene que pagar, ¿sí? Y tiene esta deuda. Ese sujeto, como vemos acá, va a decir, ¿para qué le cobro al rojo si le tengo que pagar al negro? Ah, me quedo sentado. Entonces el negro va a decir, oiga, ¿no me está pagando? Bueno, pero no tengo plata. Bueno, entonces vía judicial, este acreedor puede decirle, señor, usted tiene una deuda con el señor azul. Páguele porque ya se ha vencido el plazo. Ese es uno de los requisitos que tiene la acción subrogatoria. En este sentido, entonces, el rojo ya le tiene que pagar, ¿sí? Y le va a pagar al azul. El azul ahora va a tener patrimonio para que el negro cobre. ¿Entendido? Esa es la acción subrogatoria. Ahora vamos a hacer lo mismo con la acción directa. La acción directa, para que ustedes sepan, ha nacido, ya se había establecido antes, cuando nosotros tenemos por vía judicial, por la jurisprudencia, la posibilidad de agredir a aquellos deudas que tenían ciertas personas con nuestros deudores, ¿sí? En este sentido vamos a tener la misma relación. Tenemos una relación preexistente entre este marcador azul y este rojo, donde el azul tiene que recibir dinero del rojo y aparece otro acreedor del azul, ¿sí? De la misma manera que el anterior. Pero ¿qué es lo que va a hacer de diferente con la acción directa? La acción directa posibilita que este acreedor vaya y le diga al rojo, oiga, usted le debe al azul, acá está la deuda, vía judicial obviamente, le demuestra al juez que tiene esta deuda, y directamente le pide al rojo que él le pague, ¿sí? Entonces este rojo le debe pagar al negro. El negro va a reemplazar al azul y el rojo le paga, hasta la medida de su crédito. ¿Por qué? Porque este crédito puede ser mayor que el que él debía. Por ejemplo, el azul le debía al negro 500, pero el rojo al azul le debe 100. Entonces el negro dice, bueno, más vale 100 en mano que 500 volando, y lo reemplaza y le paga 100. ¿Entendido? Lo mismo aplica para la relación, para la subrogatoria. Este siempre se va a pagar en la medida del crédito, no en la medida de lo que efectivamente tiene el negro, sino en la medida que tiene el crédito de origen. Es decir, el rojo siempre va a pagar lo que debe y el azul tiene que pagar también lo que debe al negro. Por eso, en la subrogatoria, si el rojo le paga 100, el negro va a ejecutar por 500, pero de esto sacó 100. ¿Sí? Es bastante fácil de entenderlo de esta manera. Cualquier duda sobre la acción subrogatoria o la acción directa, me lo pregunta. No hay ningún problema, yo se los hago con un PowerPoint, no hay ningún problema. ¿Sí? Esa sería la acción subrogatoria y la acción directa. ¿Sí? Son acciones típicamente cuando hablamos nosotros de derechos personales, ¿sí? Ahora, la acción de fraude o de simulación son acciones que tienen que ver cuando nuestro acreedor o nuestro deudor en realidad intenta insolventarse con actos que no son reales, en ese caso la simulación, o actos fraudulentos, ¿sí? Son dos acciones netamente que trabajamos en esta materia, son netamente de derecho civil, la acción de simulación y la acción de fraude, ¿sí?
La acción de fraude tiene que ver cuando nuestro acreedor quiere ejecutarnos y nosotros de alguna manera nos hemos insolventado. Por eso es importante conocer la noción de insolvencia, ¿sí? Va a atacar determinado acto jurídico donde se ha detectado la insolvencia, ¿sí? Medio un acto fraudulento, ¿sí? En cambio, y hay un acto jurídico existente, es decir, se ha producido un acto jurídico. Tiene distintos requisitos que cause la insolvencia, que nuestro crédito sea cobrable, digamos, sea ejecutable, se encuentre, si tiene un plazo, se encuentre vencido, es decir, que sea exigible, que digamos, el acto fraudulento tenga que ver con haya sido a título gratuito, haya tenido la connivencia del otro sujeto, ¿sí? Ahora, la simulación tiene que ver con cuando hay cláusulas que no son reales o fechas que son falsas, y donde no ha habido en realidad un acto jurídico donde existiera un desplazamiento de bienes, sino que meramente es una creación de nuestro deudor para aparentar insolvencia, ¿sí? En la insolvencia nosotros tenemos que tener en cuenta que no hay un acto jurídico, sino que hay unas cláusulas que no son reales o fechas que son ficticias, donde se simula que ha habido un acto jurídico para que no obtengamos nosotros bienes para atacar, ¿sí? Esa sería en principio la definición de estas acciones. ¿Por qué? Porque la acción de fraude y la acción de simulación nosotros la vamos a trabajar cuando veamos los distintos vicios de los actos voluntarios. En esa unidad la volvemos a trabajar. Por eso no me explayo mucho en esta acción de fraude o en esta acción de simulación, ¿sí? En cuanto a las medidas precautorias procesales, nosotros vamos a encontrar el embargo, ¿sí? Esto es lo que sigue en la unidad. Cuando hablamos de embargo, estamos hablando de una imposibilidad de que puedan disponer del bien, aunque pueden no usarlo muchas veces cuando hablamos del embargo. Tratándose de inmuebles o de algunos muebles registrables, este embargo, esta medida judicial del embargo se efectiviza por medio de un oficio que el juez dispone al registro respectivo. Es decir, nosotros tenemos un proceso judicial donde se está intentando ejecutar los bienes o el cumplimiento de una obligación y se le pide al juez de manera preventiva de tener el bien a los efectos de que él no pueda o nuestro deudor no pueda disponer del mismo y que el bien desaparezca, que nosotros no podamos encontrarlo para poder hacer efectivo el crédito, ¿sí? En este caso, el juez va a librar el oficio al registro donde está el bien anotado, siempre tiene que ser sobre bienes registrables, y en ese caso será sobre un inmueble o sobre un mueble que nosotros vamos a tratar de que no lo pueda disponer para poder hacer efectivo nuestro crédito. La inhibición general de bienes es otra medida donde el juez, en este caso también tenemos un proceso judicial, va a liberar distintos oficios a la propiedad del inmueble, a la propiedad automotora, al Registro Nacional de Buques, donde va a suponer que no pueda disponerlo. ¿Cuál sería, digamos, la mecánica? Cuando yo voy por una inhibición de bienes y cuando voy por un embargo. Cuando yo tengo bien definido el bien y el bien está sujeto a lo que es, digamos, mi crédito. En la inhibición general de bienes, cuando yo no tengo un bien sujeto efectivamente a mi crédito, que quiere decir una obligación pura y simple, ahí voy a la inhibición general. Y cuando yo tengo un bien hipotecado, voy al embargo. En este caso, yo tengo una masa de bienes, entonces lo que pido es que no puedan disponer de ella para no insolventarse el sujeto. La anotación de la litis es cuando hay un pleito judicial relacionado con bienes registrables, muebles o inmuebles, se puede solicitar que se inscriba la existencia de ese juicio, de modo que terceros que pudieran tener interés en adquirirlo tomen conocimiento de que ese bien está dentro de un pleito y podría existir un cambio de titularidad o reconocerse derechos sobre él quienes están litigando.
¿sí? Prohibición de no innovar. Ese es otro de los, digamos, de las medidas que nosotros vamos a tener. Y es cuando existe va a existir la posibilidad de que haya una alteración en la situación de hecho o de derecho que pudiera influir en la sentencia a dictarse el pleito. Por lo que el juez va a decretar esta medida de no innovar para, digamos, según las particularidades del crédito. ¿Qué quiere decir? Va a disponer de ciertos bienes permanezca en cierto lugar, que no se realice ningún acto jurídico que implique cierto bien, o que, digamos, se extiende una certificación hasta que no se devele el pleito o no se resuelve el pleito. La intervención judicial es otro de las medidas judiciales. Denme un segundo que... Bien. La intervención judicial puede designar el juez un sujeto que intervenga en la administración de una sociedad cuando haya algún pleito referido a la misma. En este caso, por ejemplo, un interventor judicial sobre la recaudación de una entidad. Ahí puede aparecer este representante del juez que va a determinar cómo son los gastos, cómo son los ingresos, ¿sí? Estas serían las medidas precautorias. Lo que sí me faltó, creo, no he hablado de secuestro. Secuestros son sobre bienes muebles donde ya se desapodera el bien embargado del deudor por el caso de que haya un peligro en su deterioro, por ejemplo un auto donde nosotros podemos tener algún indicio de que el bien vaya a desaparecer, o bienes muebles que no son registrables. También el secuestro tiene que ver es una medida judicial que también tiene que ver con una medida de prueba, muchas veces. El secuestro de los bienes se lo desapodera a quien es demandado y se lo pone a disposición de la justicia y se lo guarda la justicia, digamos, como en una bóveda. Una bóveda que está muy cerca de ustedes, está en la calle de la Madrid, ahí atrás de tribunales. Ustedes pueden pasar y van a ver el cartelito de la oficina de secuestros. Ahí está. ¿Sí? Bueno, chicos, con esto nosotros, si no me equivoco, hemos terminado, porque después vienen las diferentes clases de acreedores, que ya le hemos trabajado en las distintas clases de créditos, y volvemos a los bienes excluidos de la garantía. Simplemente quizás recordarles que en el 219 del Código Civil, bueno, no es el Código Civil, 219 del Código Civil, Código Procesal Civil de la Nación, les da, digamos, una serie de bienes que no se puede trabar embargo. El 539 del Código Civil Comercial dispone el derecho de reclamar, percibir alimentos, no puede ser objeto de gravamen. Las prestaciones del sistema integral de jubilaciones y pensiones tampoco puede ser embargable. El salario mínimo vital y móvil tampoco es embargable. El bien, sometido al régimen de familia, y las indemnizaciones por accidente de trabajo tampoco son embargables. Eso para que ustedes lo recuerden. No obstante, los bienes, por ejemplo, la vivienda única, si tiene deudas anteriores a la inscripción, sí va a responder. Es decir, si nosotros tenemos deudas que se han contraído de manera anterior con la constitución del bien, digamos, de la vivienda única y familiar, van a poder ser embargados. Sí, eso está en el 213 del Código Civil y Comercial. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de Código Civil y Comercial, hablamos también de cuestiones que nosotros antes, cuando teníamos asamblea, teníamos una ley especial que hablaba sobre el bien de familia. Y ahí es donde nosotros encontrábamos determinados bienes que tenían que ser afectados a esa relación que tiene el sujeto con la vivienda. La función de garantía la van a encontrar en el 242 y el 243 establece el límite cuando vamos a agredir los bienes. La vivienda la van a tener en el 244, donde habla de la afectación, quiénes son los legítimos para solicitarla, qué quiere decir esto, la transmisión, los frutos y los créditos, los deberes de la autoridad de aplicación
¿Y cómo se produce la desafectación y cancelación de la inscripción sobre estos bienes? Eso lo tienen ahí hasta el 255 y el inmueble rural en 256, siempre que no exceda la unidad económica. Era importante trabajar sobre esta unidad económica porque quiere decir que hay bienes rurales que tienen una medida específica. Esta medida específica está establecida en cada una de las jurisdicciones donde nos dice cuándo va a ser aprovechable el bien y cuándo no. Esta es la medida, digamos, de la unidad económica, para que ustedes tengan en cuenta que hay bienes rurales que van a ser muy grandes y se van a constituir fuera de la garantía. ¿Y por qué? Por este motivo, por la unidad económica, que es necesaria para que el bien produzca bien. Exactamente. ¿Por qué? Porque si nosotros lo reducimos no va a producir, entonces no vamos a seguir recibiendo monumentos. Con lo que quiere decir que no va a seguir el patrimonio funcionando de nuestro deudor y nosotros no vamos a poder cobrar de acá en adelante en el futuro si ejecutamos ese bien o si se lo partimos. ¿Sí? Bueno, mis estimados, con esto se ha hecho un poquito larga la clase, pero bueno, era necesaria para que nosotros vayamos terminando lo que es esta unidad 10 del objeto de la relación jurídica del patrimonio. Y bueno, ya empezar la unidad 11, ¿sí? Bueno, mis estimados alumnos, siempre es un gran placer darles esta clase, espero que la estén reproduciendo entera. Por lo que veo en YouTube, que es bastante botón, no lo están haciendo. Pero bueno, yo cumplo, chicos, en darles los contenidos, en indicarles y en llevarlos un poquito de la mano del programa, tratar de aunar los conceptos con lo que es el Código Civil y Comercial y lo que es los libros, que muchas veces se pierde algo de lo que no trabajamos. Bueno, se acerca el parcial. Así que, bueno, espero que estén estudiando y les dejo mucha salud a todos.